Él me abandonó en la UCI. Y años después, regresé como madre de los gemelos de su jefe. Me llamo Isabel Fuentes, y hubo un tiempo en que me confundía con las paredes de la casa en la que vivía. No por metáfora poética ni desvarío romántico, sino porque, de hecho, dejé de ser alguien. Fui desapareciendo lentamente. Un rostro borrado entre cortinas impecables, un susurro ahogado entre escenas perfectas, un cuerpo presente donde el alma ya no habitaba. En la calle, quienes nos veían creían que éramos una pareja ejemplar. Julián Ramírez, abogado reconocido, elegante, encantador con los vecinos, respetado en cualquier círculo. Un hombre que hablaba en tono bajo, reía lo justo, abría puertas con una leve inclinación de cabeza. Para los demás, era un referente. Para mí, era una cárcel con cierre de terciopelo. Dentro de casa, las máscaras caían. Las palabras cambiaban de tono. Me llamaba loca cuando lloraba. Decía estas histéricas y intentaba explicarme. Insoportable cuando insistía. Demasiado frágil cuando me callaba. No gritaba. No daba portazos. Julián hería de forma mucho más precisa, con desprecio frío, ese silencio calculado que parecía resonar durante horas. Y cuando sonreía, ya no era para mí. Mira cómo te pones, solo porque te dije la verdad, decía él, mirando por encima de su copa de vino. Había días en que parecía distinto. Llegaba más temprano. Dejaba flores en la cocina. Tocaba mi mano por unos segundos más. En esos momentos fugaces, aprendía a dudar de mi propio dolor. Me convencía de que quizás estaba exagerando. Que quizás él tenía razón. Pero los gestos nunca duraban. Al día siguiente, volvía el hielo. La mirada ausente. Las respuestas cortantes. Los halagos vacíos, como vidrio pintado de oro. A veces me llevaba a eventos sociales, y me sonreía frente a los demás como si fuera un buen esposo. Se reía de mis bromas como si me encontrara encantadora, y bastaba con llegar a casa para que todo se evaporara. No deberías hablar tanto, Isabel. Haces el ridículo cuando intentas ser graciosa, dijo una vez, en el ascensor, justo después de una cena de gala. Yo no respondía. Fui perdiendo la costumbre. Las palabras dentro de mí ya no se alineaban. Incluso mi voz parecía desvanecerse. Cuando intentaba hablar con él, sus ojos se escapaban. Cuando me callaba, me ignoraba. Si lloraba, me daba la espalda. Si reía, decía que fingía. Todo en mí estaba mal, según Julián. Y yo, poco a poco, lo fui creyendo. Lucía, mi mejor amiga desde la universidad, era la única que insistía en verme. Aparecía de vez en cuando, a escondidas de Julián. Traía empanadas, vino, algún recuerdo antiguo. Yo le sonreía como quien sonríe por obligación. No por falta de cariño, sino porque mi alma ya no tenía donde sostenerse. Y ella lo notaba. Lo sabía. Pero nunca me presionaba. Solo se quedaba ahí. Escuchando, incluso cuando yo no decía nada. Isa, sabes que estás desapareciendo, ¿verdad? Susurró una vez, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, no respondí. Porque sí, lo sabía. Mi rutina era cronometrada, pulida, vacía. Mantenía la casa como le gustaba a Julián. La cena a la hora justa. Las toallas del color correcto. El silencio absoluto a las 9 de la noche. Era como si cometía un solo error, él se alejara aún más. Como si mi valor estuviera en obedecer sin fallos. Y aún así, él siempre encontraba una forma de menospreciarme. ¿Qué hiciste hoy?, preguntaba, sin siquiera mirarme. Limpié el despacho, organicé los papeles, fui al supermercado, decía yo. ¿Y eso te cansa? ¿Qué vida tan dura la tuya? El veneno estaba en la ironía. Y lo peor era que nadie lo veía. Nadie lo creería. Porque Julián era perfecto. Con los demás, era atento, simpático, hasta protector. Un verdadero caballero. ¿Y yo? Yo era la mujer apática que él describía. La frágil. La loca. La inestable. La insoportable. Caminaba por los rincones de la casa como quien mide un abismo. Ya no sabía dónde comenzaba mi sombra y dónde terminaba el miedo. Dormía poco, soñaba aún menos.
Cada vez que me miraba en el espejo, me veía más pequeña. Más pequeña que antes. Más pequeña que cualquier recuerdo. No sé bien cuándo mi cuerpo empezó a fallar. Era como si, poco a poco, el dolor que escondía por dentro hubiera decidido hacerse carne, infiltrarse en las articulaciones, corroer el pecho. Aquella noche, la fiebre llegó en silencio, como todo lo que empieza a matar. Primero un leve escalofrío, luego los temblores, una náusea amarga que se enroscaba en el estómago. Intenté ignorarlo. Intenté ser fuerte, como él exigía. Julián estaba sentado en el sofá, bebiendo su vino tinto favorito, viendo algún noticiero. Intenté decirle que me sentía mal. Me apoyé en la pared para no caer. Las palabras salieron roncas. Y Julián, me siento muy mal. Tengo fiebre, me duele el pecho. Él ni siquiera movió la cabeza. Solo me miró de reojo, luego al reloj de pulsera. Un suspiro largo e impaciente salió de su boca, como si mi sufrimiento fuera una molestia menor en su noche. Estás exagerando, otra vez. Y entonces, como si nada se hubiera dicho, se levantó, tomó las llaves del coche, ajustó el cuello de su camisa y cerró la puerta. No hubo siquiera un vuelvo enseguida. No hubo contacto. Ni desprecio cruel, solo una indiferencia absoluta. Una ausencia que dolió más que cualquier insulto. Las horas pasaron como cuchillas. Intenté acostarme, pero el cuerpo no obedecía. Los temblores aumentaron. Sentí como si algo presionara mi pecho, aplastando mis pulmones. Cada respiración era más difícil. La visión se oscurecía y se aclaraba por oleadas. El sudor empapaba mi cabello. Vomité en el suelo de la sala y allí me quedé. La mente nublada, un peso en el pecho, la fiebre arrastrándome como una marea negra. Pensé en gritar. No pude. Pensé en llamar a alguien. El celular había caído al suelo de la cocina horas antes, y no podía alcanzarlo. Entonces vino el silencio. No ese silencio de todos los días. Era otro. Uno que parecía cerrarse por dentro, como una puerta trabada desde dentro de la cabeza. Un silencio que precede el final. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando oí la llave girar en la puerta de nuevo, ya no podía abrir los ojos. Mis dedos estaban entumecidos. La conciencia flotaba como humo. Pero reconocí la voz. Baja, asustada. Isabel. Isabel, respóndeme. Era Lucía. Corrió hacia mí, se arrodilló en el suelo sucio, me sostuvo por los hombros. Su voz temblaba, como si no supiera si gritar o llorar. Madre mía, estás ardiendo. No, no. Isabel. Vamos al hospital, ya. Me arrastró con la fuerza de quien ama. Puso mi brazo sobre sus hombros y me llevó hasta el coche. Todo dolía. Todo giraba. Pero lo más cruel fue la última imagen que vi antes de desmayarme, el marco de la foto de boda sobre la consola de la sala. Yo sonreía. Julián también. Una mentira impresa en papel brillante. Desperté horas después, o quizás días. Rodeada de luces frías, máquinas pitando, olores de hospital. Tubos conectados a mi brazo. Un monitor marcando mi fragilidad en números impersonales. Había una enfermera al lado, y cuando vio que abrí los ojos, llamó a alguien. Entraron médicos. Me hicieron pruebas. Diagnóstico, neumonía grave. Una infección que avanzó demasiado rápido porque fui ignorada durante demasiado tiempo. Fui trasladada a la UCI esa misma madrugada. Lucía no se movió del hospital. Durmió en sillas, discutió con enfermeros, exigió información, llamó a mi familia. Julián no apareció. En los días que siguieron, entre el dolor, los delirios febriles y los recuerdos revueltos, entendí algo cruel, podría haber muerto ahí, y él no habría hecho nada. No por maldad, sino porque, simplemente, ya no le importaba. Allí, en esa cama donde todo parecía pender de un hilo, miré hacia arriba, hacia ese techo blanco e impersonal, y me hice la pregunta que había evitado durante años. ¿Cuándo dejé de ser alguien? Y en ese momento, aunque débil, aunque entubada, me aferré a la vida con rabia. Con el instinto de quien no acepta morir invisible. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo dentro de mí se encendió. Una línea tenue que separaba a la mujer apagada de la mujer que tal vez aún podía ser.
Lucía sostenía mi mano, silenciosa, al otro lado del vidrio. Sus ojos lo decían todo. Y los míos, aunque hundidos y cansados, ya no estaban completamente vacíos. Todavía recuerdo el sonido del motor del coche de Lucía alejándose, dejándome sola frente a esa puerta que alguna vez llamé hogar. Mis manos aún estaban débiles, con los dedos temblorosos y las articulaciones adoloridas por la hospitalización. Pero algo dentro de mí, algo que ni el hospital, ni la fiebre, ni Julián lograron matar, había regresado. Un silencio distinto me acompañaba, no el silencio de la sumisión, sino el de la certeza. Empujé la puerta. El pestillo cedió con facilidad. La casa estaba exactamente como la había dejado, impecable, fría, sin rastros de mí. La alfombra alineada, los cuadros simétricos, la sala sin vida. Un museo de rutina sin alma. Mis ojos recorrieron las paredes y, por primera vez, vi esa casa con los ojos de una extraña. Todo allí gritaba la ausencia de quien yo era. Él estaba en la cocina, cortando tomates con precisión quirúrgica, como si preparara una escena. La televisión encendida al fondo, voces apagadas, luz tenue. Ni siquiera me miró al oír la puerta. «Llegas tarde», dijo, como si hubiera sido una simple salida al mercado. Me quedé allí, parada, mirándolo por un largo instante. La rabia no llegó. Tampoco la tristeza. Solo una lucidez afilada, como una navaja, la de que ya no pertenecía a ese lugar. «Julián». Él no respondió. Siguió cortando. «Julián, quiero el divorcio». El sonido del cuchillo se detuvo. Alzó la vista lentamente, los labios curvándose en una risa burlona. «¿Otra vez con tus shows?». Di un paso adelante. Aún débil, mi voz salió firme. Sin vacilar. Como si viniera de un lugar dentro de mí al que él nunca pudo llegar. «No es un show. Es el final». Se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. Me miraba como quien observa a una niña haciendo un berrinche. ¿Y qué pasó ahora? ¿Lucía te llenó la cabeza de ideas feministas? No necesito que nadie me llene de nada. Ya estuve vacía por demasiado tiempo. Estás histérica. Lo estás interpretando todo mal, como siempre. Otra vez, las mismas palabras de siempre. Pero esta vez, caían al suelo. No las absorbía. No las justificaba. Solo las dejaba morir en el aire. Me dejaste tirada en el suelo, Julián. Podría haber muerto. Estabas exagerando. Respondió, dando un paso hacia mí. Siempre haces lo mismo. Te inventas enfermedades, dramas, todo para llamar la atención. ¿Y si hubiera muerto? ¿Habría sido cómodo para ti? ¿Un problema menos? No respondió. Pero vi, por un segundo, algo temblar en sus ojos. Un reflejo, no de culpa, sino de miedo. Miedo a lo que eso representaba. Miedo de perderme, no por amor, sino por control. Fui al dormitorio. Abrí el armario. La ropa estaba ordenada como a él le gustaba, conjuntos combinados, colores neutros, sin escotes, sin estampados. Ropa de mujer invisible. Tomé 2 maletas, metí solo lo esencial. Las manos aún temblaban, pero el gesto era preciso. Él apareció en la puerta. Vas a arrepentirte. No tienes a dónde ir. Sin mí no eres nada. Me giré hacia él, con la misma voz con la que enfrenté a la muerte, serena, exacta, devastadora. Sin ti, soy libre. Nadie te va a aguantar. Eres frágil. Inestable. Un caos. Y aún así, prefiero ese caos a seguir muriendo aquí. Pasé junto a él. Caminé por la sala arrastrando las maletas sobre el suelo de madera. Al lado de la puerta, la misma foto de boda, como una reliquia cruel. La tomé. La apoyé con cuidado, boca abajo. Él se quedó allí, inmóvil, con los brazos cruzados. Intentando mantener la compostura. Pero el rostro ya no ocultaba la pérdida de territorio. Lucía abrió la puerta de su casa con una sonrisa contenida y los ojos húmedos. Me abrazó sin decir nada. Su apartamento era todo lo que mi casa no era, vivo, imperfecto, real. La cocina tenía ollas apiladas, el sofá estaba hundido en un rincón, y las paredes tenían color.
Me senté en el suelo de la sala con las maletas cerradas y empecé a llorar. Lloraba sin sonido, sin sollozos, como quien expulsa un veneno antiguo. Lucía se sentó a mi lado y me sostuvo la mano hasta que el llanto pasó. Los primeros días fueron extraños. Aún despertaba esperando oír sus pasos en el pasillo. Esperaba la crítica. El juicio. La ausencia. Me llevó semanas poder usar la palabra libre sin sentir culpa. Pero estaba viva. Y esa constatación llegaba cada día como una grata sorpresa. Empecé a dormir con la ventana abierta. A tomar el café como me gustaba, amargo. Volví a escribir. Cosas pequeñas. Frases sueltas. A veces solo palabras. Presente. Respirar. Sombra. Cuerpo. Me uní a un grupo de apoyo. Mujeres que, como yo, estaban intentando volver a sí mismas. No hablábamos de hombres. Hablábamos de silencios. De culpas heredadas. De cicatrices que no se ven en la piel. Lucía me dio un cuarto, espacio y tiempo. Nunca me forzó. Solo estuvo ahí, firme, como siempre. Ella decía: no es un renacimiento. Es una reconstrucción. Paso a paso. Y fui aprendiendo. A caminar despacio. A reconocer mi imagen en el espejo. A gustar de lo que veía, incluso con las marcas del dolor. Fui ganando peso, color, memoria. Empecé terapia. Escribí cartas para mí misma. Las leí en voz alta. Quemé algunas. Hubo recaídas. Sueños malos. Días en que quise volver, no a él, sino a lo conocido. El sufrimiento, a veces, parecía más fácil que la libertad. Pero en esos momentos, recordaba la sala. El suelo frío. La fiebre. El abandono. Y me mantenía en pie. Los años no pasaron corriendo. Arrastraron los pies, uno tras otro, como si cada mes exigiera una reconstrucción entera. Y así fue, pedazo por pedazo, sombra por sombra. No me convertí en otra mujer de la noche a la mañana. Me fui creando poco a poco, como si bordara mi propio nombre con un hilo que siempre se rompía, y yo volvía a empezar. Tuve recaídas. Miedo de mí. Miedo de confiar. Pasé noches enteras sentada en el balcón del apartamento de Lucía, preguntándole al cielo en silencio si realmente me había ido, o si solo soñaba con la libertad. Pero el tiempo, con sus golpes lentos y certeros, me dio respuestas. Conseguí un trabajo temporal como asistente de edición en una editorial modesta, y meses después fui promovida. Volví a estudiar, a rodearme de gente que no exigía nada más que mi presencia. El dinero era justo. El cansancio, diario. Pero la dignidad, esa era nueva. Dormir en paz, incluso en un colchón individual, era un lujo que jamás supe que existía. Lucía fue mi hermana del alma durante todo ese proceso. Y fue en una tarde de primavera, en uno de esos cafés improvisados en el balcón, cuando me presentó a Rodrigo Salvatierra. No es una cita, Isa. Es una charla. Él está interesado en publicar un libro de testimonios reales de mujeres. Y quiere hablar contigo. Rodrigo era todo lo que Julián fingía ser. Y nada de lo que yo esperaba. El primer encuentro fue breve. El segundo, respetuoso. En el tercero, ya no hablábamos solo de libros. Hablábamos de la vida. Él me escuchaba. Sin prisa. Sin corregirme. Sin minimizarme. El amor no nació como un rayo. Creció como una planta terca, alimentada por silencios buenos y palabras que no dolían. Cuando Rodrigo me tocaba, era con una delicadeza nueva, que me hacía olvidar cómo era vivir en estado de alerta. Y cuando nacieron los gemelos, cuando nacieron, mi mundo encontró un nuevo eje. No para girar alrededor de ellos, sino para crecer con ellos. Descubrí que ser madre no borraba mi historia. Solo la redimensionaba. Hoy, años después de aquella puerta que cerré con las manos temblorosas, estoy a punto de abrir otra, frente a cientos de personas, cámaras, miradas, voces. No tiemblo. No huyo. Estoy ahí porque elegí estar. El evento de gala, en el corazón empresarial de Ciudad de México, reunía a los nombres más influyentes de la industria editorial y del sector jurídico.
Rodrigo recibiría un homenaje por sus iniciativas sociales y por la fundación de un nuevo brazo filantrópico de la empresa. El salón, un lujo calculado, hervía en sonrisas ensayadas, vestidos impecables y copas de cristal. No quería ir. Hasta el último momento, rechacé 3 veces. Rodrigo lo respetó. Nunca insistía. Pero en la mañana del evento, fui yo quien sacó el vestido del armario. Negro, elegante, sin adornos. Y le pedí que me esperara en la puerta. Con los gemelos. Quería estar con ellos. Todos juntos. Y quise ser vista. No por vanidad. Sino porque, por primera vez, no tenía nada de qué esconderme. Entramos. Y el salón enmudeció. No abruptamente, sino como una ola que retrocede, dejando al descubierto todo lo que estaba escondido. Rodrigo me ofreció el brazo con naturalidad. Los flashes no paraban. Yo llevaba a los bebés en brazos, uno a cada lado. Dormían. En paz. En el mundo que luché por construir. Vi las miradas. El asombro. El susurro elegante de la élite. Y entonces lo vi. Julián. Parado cerca del escenario, junto a un grupo de colegas. Almidonado. Seguro de sí, hasta ese momento. Porque bastó con que nuestras miradas se cruzaran para que el tiempo se partiera en 2. Él se congeló. El vaso que sostenía casi se le cayó de la mano. Sus labios se entreabrieron como si intentaran formar una palabra, pero el sonido no salió. Los ojos, que antes me juzgaban con superioridad, ahora temblaban con algo que él nunca admitiría en voz alta: pavor. Sonreí. No por provocación. No para demostrar poder. Sino porque, en ese instante, mi vida ya no dependía de él. Nunca más. Era una sonrisa de libertad. De pertenencia. De mujer completa. Y él lo entendió. Se quedó ahí. Sin reacción. Una sombra entre los aplausos. Mientras Rodrigo recibía el premio, y el público se levantaba en honor a la nueva etapa de la empresa, yo era la imagen que nadie podía ignorar. La mujer que cargaba a 2 hijos en brazos, que sonreía sin encogerse, que pisaba un salón donde un día habría sido invisible. Nadie lo sabía. Pero allí, ante tantos ojos, una tragedia silenciosa estaba siendo reescrita. No hubo venganza. Ni escándalo. Solo presencia. La presencia es poder. Y esa noche, por fin, el mundo me vio. La ciudad seguía como si nada hubiera pasado. Los periódicos publicaron la foto con el pie correcto, las columnas sociales exaltaron la elegancia de la pareja y la belleza de los gemelos, y los empresarios de la noche sonreían en las fotos como si no hubieran visto el colapso silencioso que se dibujó en medio del brillo. Pero Julián no siguió. Mientras yo regresaba a casa con mis hijos en brazos y el calor de Rodrigo en la mano, él se hundía, pero no en tristeza, sino en algo mucho más corrosivo: la pérdida de control. Durante días, desapareció del radar común. Ignoró reuniones, canceló compromisos, se encerró en casa. Sus colegas intentaron contactarlo. Sus asistentes no sabían qué decir. Los mensajes se acumulaban en su celular. Y en su mente, la imagen de aquel salón volvía en repetición constante: el vestido negro. Mi sonrisa. Aplausos que no eran para él. La ausencia de su nombre. Nadie supo cuando la obsesión tomó el lugar de la razón. Pero yo lo sentí. Lo sentí en el aire. Lo sentí en la forma en que los días se volvieron más densos, como si algo se acercara en silencio. Y entonces, llegó. No era un viernes cualquiera. Yo trabajaba en la oficina, revisando el material de una nueva campaña. Rodrigo estaba de viaje. La tarde se arrastraba tranquila, con los sonidos típicos de la ciudad entrando por la ventana abierta. Hasta que la puerta se abrió con violencia. ¿Cómo pudiste? El grito vino como una explosión de cristales. Levanté la vista y allí estaba él, Julián, desfigurado, sudoroso, con los ojos hundidos de quien no ha dormido en días. Su traje estaba desarreglado, y el cabello despeinado contrastaba con la imagen inmaculada que siempre cultivó. Cerré el portátil despacio. La recepcionista corrió detrás de él, angustiada, pero hice un gesto y le pedí que nos dejara. Tenía que acabar ahí. Él dio 2 pasos al frente.
No paraba de repetir. ¿Con él? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te burlas de mí, Isabel? Respiré hondo. Mantuve la mirada fija. Ya no había miedo. Ya no había nada que temer de él. Desde que me dejaste morir. Las palabras salieron como un veredicto. Frías. Claras. Incontestables. Él se detuvo, como si la frase le hubiera atravesado el pecho. Estaba esperando disculpas, lágrimas, quizás alguna confesión que le diera munición. Pero lo que encontró fue una mujer intacta. ¿Qué estás diciendo? Yo no te dejé morir. Me viste en el suelo. Con fiebre. Sin poder respirar. Y te fuiste. Cerraste la puerta. Estabas exagerando. Siempre has sido exagerada. Y aún así, sobreviví. A ti. A eso. A todo. La rabia lo desbordaba. Golpeaba la mesa con las manos, caminaba de un lado a otro como un animal acorralado. Pero era solo desesperación. Desesperación de quien no entiende cómo perdió algo que creía garantizado. Me mentiste. Me ocultaste todo. Tus hijos. Tu relación. Todo. Porque no merecías saberlo. Porque no te debía nada. Tú eras mía. No lo era. Nunca lo fui. Te hice quien eres. Me hiciste sombra. Yo me hice luz. Él palideció. Intentó responder, pero tropezaba con sus propias palabras. Entonces preguntó, casi en un susurro. ¿Y lo amas? Lo elegí. Y él me eligió. Sin cadenas. Sin silencios. Sin miedo. No es justo. La voz salió casi como un sollozo infantil. Por primera vez, el hombre que siempre me dominó suplicaba, no por mí, sino por una explicación que hiciera todo volver al control que había perdido. No se trata de justicia. Se trata de verdad. Y la verdad es que ya no me duele tu ausencia. Me dolía más tu presencia. Él retrocedió. Como si hubiera recibido una bofetada. No por la fuerza. Sino por la precisión. ¿Y entonces? ¿Vas a borrarme? ¿Vas a hacer como si nunca fui nada? No puedo borrarte. Pero ya no te necesito para contar mi historia. No tienes derecho. Tengo todos los derechos que tú me negaste. Silencio. Largo. Se apoyó contra la pared. Los ojos ya sin brillo. Como si aceptara, finalmente, que ya nada lo unía a mí. Ninguna palabra. Ningún recuerdo. No eras así antes, murmuró. No. Pero aprendí. Cuando me abandonaste, aprendí a levantarme sola. No hay vuelta, ¿verdad? No. Ni perdón. Ni rencor. Solo cierre. Él asintió lentamente. Caminó hasta la puerta con los hombros caídos. Antes de salir, miró por encima del hombro, todavía con la voz ronca. Me quitaste todo. No. Tú lo dejaste todo. Yo solo seguí adelante. La puerta se cerró. El eco del final quedó en el aire. Y yo, de pie, intacta. No gané una guerra. Solo dejé de perder. La vida no se convirtió en un cuento de hadas después de eso. No hubo recompensas mágicas. Lo que hubo fue el tiempo. Y en el tiempo, fui encontrando el compás de mi propia existencia. Lentamente, con paciencia, fui ocupando mi lugar en el mundo, y dentro de mí. La gente pregunta, a veces, si es cierto lo que dicen sobre que el tiempo todo lo cura. No cura. Pero revela. Revela quién eres, que permanece, que vale la pena cargar y que debe dejarse atrás. Y yo dejé. Dejé los escombros, los miedos, la culpa. Dejé a Julián donde siempre perteneció, en el pasado. Él, por su parte, no resistió la caída. Supe, semanas después, que había renunciado a la empresa. Rodrigo intentó hablar con él, pero no volvió a aparecer. Desapareció. No hubo despedida oficial, ni explicaciones. Poco a poco, fue desapareciendo de la vida pública, de los círculos sociales, de los pasillos del poder que tanto amaba. Se convirtió solo en un recuerdo distante, un nombre que, de vez en cuando, surgía en las conversaciones con un tono de extrañeza.
¿Qué habrá pasado con él? Nada. Él pasó con él mismo. Mientras Julián se apagaba, yo seguía. No para demostrar nada. No para humillarlo. Solo porque eso era lo que había aprendido a hacer, seguir. Con Rodrigo, construí un hogar donde la libertad era la norma. Teníamos desacuerdos, cansancio, discusiones tontas por horarios, por la logística con los gemelos, pero nunca miedo. Nunca silencio. Era amor sin cautiverio. Compañerismo con espacio. Un acuerdo entre adultos que se respetan, sin que uno intente borrar al otro. Los gemelos crecieron con olor a libros y café, entre visitas a museos y tardes en la editorial, entre historias inventadas y abrazos largos. Nunca necesité decirles quién fui, bastaba con mostrarles quién soy. Aprendieron desde temprano que una madre fuerte no es la que nunca llora, sino la que se levanta después de llorar. El pasado, a veces, todavía tocaba la puerta. En una canción que sonaba en un ascensor, en un rostro parecido entre la multitud, en una frase dicha por alguien sin intención. Pero ya no dolía. Era como el recuerdo de una pesadilla de la que una despierta aliviada porque ya pasó. Nunca más lo vi. Nunca más lo busqué. Nunca más necesité explicar nada a nadie. Y ese fue el mayor triunfo, no tener que justificar mi existencia. Hubo un día en que caminé sola por la orilla de Valencia, ya al atardecer, mientras los niños jugaban con Rodrigo en la arena. Sentí el viento cálido en el rostro, el olor salado del mar, y entendí. Entendí todo. Durante años, me dijeron que estaba loca. Que exageraba. Que imaginaba. Que necesitaba controlarme. Que era demasiado frágil. Que necesitaba protección. Alguien que me guiara. Que me pusiera en el lugar correcto. Pero el lugar correcto, lo entendí ahí, no era el que otros dibujaban para mí. Era ese instante. Era estar completa, sola, frente al mar, sin miedo de hundirme. Porque ahora sabía nadar. No sobreviví al naufragio. Aprendí a moverme en mar abierto. Y el mundo, al fin, ya no era una prisión. Era mío. Sin deuda. Sin sombra. Sin cadena. Si me preguntan qué queda después de una historia como la mía, yo diría, queda todo. Queda el cuerpo marcado, sí, pero firme. Queda la mirada cansada, pero limpia. Queda la memoria, pero ahora bajo mi dominio. Y queda, sobre todo, la certeza de que la vida no empieza en el amor de alguien. Empieza cuando entendemos que no necesitamos pedir permiso para existir. Hoy, cuando camino por las calles de la ciudad con mis hijos al lado, y alguien me reconoce de la noche de gala, o de algún artículo publicado, o de una conferencia sobre superación, sonrío. Sonrío sin explicaciones. Porque mi historia ya no se trata de dolor. Se trata de victoria. Yo vencí.